Bienvenido al 14º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 9. Iremos ahora con el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que comienza con los supuestos de flagrancia. Aquí señala, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, para mí, el código, este artículo debería agregar, se podrá detener a una persona sin orden judicial o ministerial por el caso urgente en caso de flagrancia, y ya nos señala cuáles son los supuestos. El primero no hay problema, es lo mismo que la Constitución. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. ¿Qué quiere decir? Quien observa, quien lo sorprende, detiene en ese mismo momento. Sin embargo, ya en la fracción 2 es donde empieza a ampliar las posibilidades de detención. La segunda es muy similar a la primera opción, el primer inciso que nos da esta segunda fracción es muy similar al segundo supuesto que nos da la Constitución, porque nos señala inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Vamos a desmenuzar un poquito este segundo supuesto que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146, en su fracción segunda, inciso A. Un primer requisito es que sea inmediatamente después de haberse cometido, no una hora después, no 2 días después, no 5 días después, inmediatamente después de haberse cometido. 2, que haya sido sorprendida cometiendo el delito. ¿Qué quiere decir? Que haya sido observada cuando se está cometiendo. 3, que no es factible que lo detengas en ese mismo momento y por lo tanto se empieza una persecución de la persona o personas que lo sorprendió cometiendo el delito. Pero esta persecución debe cumplir 2 cuestiones. Debe ser material e ininterrumpida. ¿Qué quiere decir? Hacer actos específicos que no se pueden ininterrumpir. Ejemplo, caminar, correr, subirte una unidad, todo este tipo de circunstancias, voltear hacia un lado, voltear hacia el otro, actos materiales que no estamos ininterrumpiendo, que en el caso que dejemos de hacerlo, entonces rompemos el supuesto de flagrancia. Pero aclaro, jamás nos establece esta interpretación que se dio en distintos lugares, que si se perdía de vista, se perdía la flagrancia. Ustedes son policías, lo saben perfectamente, entonces en ningún caso existiría realmente la flagrancia por este supuesto. De 100 persecuciones que hacemos para detener a una persona cuando acaba de cometer el delito y comenzamos la persecución, en 99 se pierde de vista. Cuando da vuelta en una esquina, cuando se mete a una casa, cuando se mete a un negocio, cuando se mete a una plaza comercial, etcétera. Por lo tanto, no quiere decir que al perder de vista se extinguió la flagrancia. Tú tienes que seguir haciendo actos materiales y deben ser ininterrumpidos, los cuales los vas a documentar específicamente en el informe policial homologado, y si existe la posibilidad de documentarlo mediante una grabación videográfica, pues lógicamente qué mejor. Y derivado de esta persecución material e ininterrumpido, se le detiene a la persona. Después, este mismo código, este mismo artículo y esta misma fracción nos va a poner un inciso B. Y aquí se han dado diversas interpretaciones, 2 principalmente que las voy a explicar en su momento. Primero quiero leerlo y después les explico estas 2 interpretaciones, cuáles son los requisitos que se les han dado. 2, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que. B, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido a algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito y
ese y, esa conjunción es muy importante para las dos interpretaciones que se han dado. Cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que se hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Pero también el siguiente párrafo nos da otro requisito. Para los efectos de la fracción segunda, inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se hayan interrumpido su búsqueda o localización. Entonces comento, derivado de esa conjunción que señalé de y, que se establece en ese párrafo del inciso B, ha habido principalmente dos interpretaciones y en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha establecido al respecto. Y yo he visto decisiones distintas de los jueces de control respecto a esto en la relación del control de legalidad de la detención. Ustedes analicen cada una de ellas y tomen su decisión. La primera interpretación nos establece los siguientes requisitos. Aclaro, requisitos, no supuestos. Requisitos es que debe cumplir con todos. Supuestos es que solamente debe estar en uno de ellos. Entonces, los requisitos obligatorios de acuerdo a esta primera interpretación es inmediatamente después de haberse cometido. No puede ser, como comenté, 1 hora después, 2 horas después, 5 horas después de que se comience en su momento la persecución para la detención. 2. Sea señalada por la víctima, ofendido, testigo presencial o copartícipe. ¿Qué quiere decir? Alguien que haya percibido el delito. Y esa conjunción nos dice que hay otro requisito. Además de que sea señalada, debe tener en su poder objetos, instrumentos o productos del delito. O, ahí sí es una posibilidad, se cuente con indicios o información que haga presumir fundadamente que intervino en el delito. ¿Qué quiere decir? Este tercer requisito te dice que forzosamente debe traer en su poder objetos, instrumentos o productos del delito, o en su caso, se cuenten con indicios o información que haga presumir fundadamente que intervino en el delito. Cualquiera de esas dos circunstancias cumpliría con el requisito. Y como cuarto requisito, inmediatamente después de cometerse el delito, no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, donde este y se establece como una conjunción que te está pidiendo ambas cuestiones, es como cuando tú vas hacia un restaurante y en la carta dice jugo, café y fruta. Entonces, al ser esa conjunción quien los está uniendo, quiere decir que son los tres. Cuando tú dices, el delito lo cometió Carlos, Pedro y Luis, quiere decir que son los tres, no que alguno de ellos. Entonces, bajo esta interpretación se está basando en esa circunstancia, que esa conjunción te está pidiendo que también cumpla con el siguiente requisito. Por lo tanto, para resumir esta primera interpretación, para que exista flagrancia, se necesita estos 4 requisitos. 1. Que haya sido inmediatamente después de haberse cometido el delito. 2. Que exista alguien que lo esté señalando, que haya presenciado el delito. 3. Que tenga en su poder objetos, instrumentos o productos del delito, o que se cuenten con indicios o información que hagan presumir fundadamente que intervino con el delito. ¿Qué quiere decir? Un indicio, una información que puede existir son las grabaciones del C4, del C5 o de una grabación privada como las que tienen en el OXXO, etc. Y el cuarto requisito es que inmediatamente después de haberse cometido debe comenzar su búsqueda o localización. No 2 horas después, no 50 minutos después. Que la policía en su caso o el ciudadano haya comenzado esta búsqueda o localización inmediata. La segunda interpretación que se le da es la siguiente. También un requisito que te pide
es que sea inmediatamente después de haberse cometido. Sin embargo, aquí es donde cambia. El segundo requisito puede ser cualquiera de estos: que sea señalada por la víctima, ofendido, testigo presencial o un copartícipe, alguien que haya percibido el delito, o que tenga en su poder objetos, instrumentos o productos del delito, o se cuente con indicios o información que hagan presumir fundadamente que intervino el delito. Con que cumpla con alguno de estos, de acuerdo a esta interpretación, entonces ya cumplió el requisito. Tercer requisito, que sea inmediatamente después de cometerse el delito, no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Entonces aquí nada más te está pidiendo 3 requisitos. 1, que haya sido inmediatamente después. 2, cualquiera de estos 3. El señalamiento, el que tenga en su poder objetos o instrumentos o productos del delito, o que se cuente con indicios o información que haga presumir fundadamente que intervino el delito, y si se requiere que exista una búsqueda o localización inmediata. Ya ustedes analícenlo, establezcan qué significa esa conjunción y vean distintas interpretaciones que les han dado los jueces de control y vean distintos videos que están en YouTube, en distintas plataformas de especialistas jurídicos respecto a este tema, y cada quien forme su criterio jurídico respecto a ello. Lineamientos comunes que establece el código respecto a los supuestos de flagrancia. Uno es que cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima, y esta con la misma prontitud al Ministerio Público, que es lo mismo que nos dice el artículo 16, cualquier persona puede hacer la detención. 2, que una vez que se detiene, tienes que ponerla a disposición de la autoridad civil más próxima, quien a su vez la debe poner a disposición con la misma prontitud al Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito en flagrante y realizarán el registro de la detención. Si tengo las posibilidades, las herramientas, si evalúo los riesgos y si puedo hacer la detención, estoy obligado. Aclaro, no quiere decir que en todos los supuestos voy a estar obligado aunque esté en servicio. Tengo que hacer actos policiales, lógicamente, para procurar hacer la detención. Pero hay casos que te exceptúan. Ejemplo, si en un lugar se está cometiendo un delito y son 5 personas con armas largas y yo llego con policía y ni siquiera cuento con un arma en ese momento, cuento con un arma corta y no voy acompañado, pues mi función inicial es pedir apoyo, y si tengo la posibilidad de ayudar a que se resguarden las personas para que no estén en riesgo, pues lógicamente lo tendré que hacer. Ya que llegue el apoyo, pues entonces se podrá estructurar una detención. Siguiente excepción que puede darse: yo llego al lugar de intervención y hay una persona herida, y por lo tanto requiere primero la atención victimológica porque está en riesgo su vida, y por lo tanto se trata de extraer de la justicia a la persona que cometió el delito, y yo no hago la persecución porque privilegio la vida y la integridad de una persona que una detención. También hay una justificación, porque recordar que desde la Constitución el primer objetivo y la primera obligación que tenemos es preservar la vida. Además, el Protocolo Nacional del Policía Primer Respondiente también te establece esta circunstancia. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente código. Recuerden, y vamos a ver en su momento, el acto de investigación llamado inspección de persona. No lo confundan con inspección o con revisión corporal. Ya lo aclararemos en el video correspondiente. En este caso, o cuando reciban de cualquier persona autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición. Recuerden, si alguien lo detuvo distinto a una institución policial, me lo deberá entregar y yo poner a disposición del Ministerio Público, dándole el apoyo conforme al 16 constitucional. Y siempre recuerden que al hacer la disposición, cumpliendo todo el procedimiento que marca el Protocolo Nacional del Policía Primer Respondiente,
Entonces el Ministerio Público materializará la puesta a disposición al recibir el informe policial homologado al detenido, el anexo del detenido, y ahí se registrará en su momento la puesta a disposición en el mismo informe policial homologado, la hora y la fecha en que se realizó. En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y en su caso velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Por consiguiente, si tú pones a disposición del Ministerio Público una persona detenida, él tiene que revisar si realmente cumple con los requisitos que hablamos anteriormente, y en el caso de que no exista flagrancia, se haya violentado alguna de las circunstancias que mencionamos, entonces lo va a tener que dejar en libertad. Aclaro, no por eso va a dejar forzosamente de investigar, tiene que analizar si existe o no un hecho probablemente constitutivo de delito y seguir investigando, pero sin detenido. Pero además, él tendrá que dar vista a otro ministerio público para comenzar un procedimiento penal, o tendrá que dar aviso al mando del elemento policial para que también se comience un procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa. En el caso de que el detenido sea extranjero, el Ministerio Público le hará saber sin demora y le garantizará su derecho a recibir asistencia consular, por lo que se le permitirá comunicarse a las embajadas o consulados del país respecto de los que sea nacional, y deberá notificar a las propias embajadas o consulado la detención de dicha persona, registrando constancia de ello, salvo que el imputado, acompañado de su defensor, expresamente solicite que no se realice esta notificación. Como policía, lo único que debemos es, si nosotros le estamos pidiendo los datos personales a la persona detenida y él accede a dárnoslo y nos menciona que es extranjero, nosotros no tenemos la capacidad o posibilidad de saberlo en ese momento si es cierto o no. Lo que sí es nuestra obligación es avisar al Ministerio Público en su momento para que empiece a hacer los actos conducentes en su momento para tener y hacer el comunicado para la asistencia consular, comunicarse a la embajada o consulado del país respectivo, pero entendiendo que no es de oficio. Debe existir las maneras de poder comunicarlo, pero quien va a decidir, como lo dice el Código Nacional, es el imputado, acompañado de su defensor, si requiere que se realice esta notificación. Sin embargo, si él no lo requiere ahí, si no requiere que nos comuniquemos con su embajada o consulado, no se va a hacer, porque es un derecho que tiene, comunicarse o no comunicarse, pero si sí lo requiere, se tendrá que hacer en su momento. Después, algo creo que hemos olvidado realmente son los derechos. Perdón, vamos con el artículo 148, detención en flagrancia por delitos que requieren querella. ¿Qué quiere decir? Cuando en un delito tú estás deteniendo a alguien, a una persona por la comisión del mismo, pero de ese delito se requiere que vaya la persona a querellarse. ¿Qué se va a realizar? No se persigue por oficio. Cuando se detenga una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarle. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable, de acuerdo con las circunstancias del caso, que ningún supuesto podrá ser mayor de 12 horas, contadas a partir de que la víctima ofendido fue notificado, o de 24 horas a partir de su detención, en caso de que no fuera posible su localización. Si transcurridos estos plazos no se presenta la querella, el detenido será puesto en libertad de inmediato. Si yo veo a una persona que está cometiendo un delito, por ejemplo, está haciendo un robo de una autoparte, estoy viendo que
que cometió un daño en propiedad ajena, etcétera, y lo detengo, lo voy a poner a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, para que él continúe la investigación del delito, tendrá que presentarse la persona tutelar de ese bien jurídico. Sin embargo, el Ministerio Público lo tendrá que recibir. En el caso que tuviéramos la posibilidad de comunicarnos con la víctima, este va a tener 12 horas para presentarse al Ministerio Público y querellarse. En el caso de que no pudimos encontrar a la víctima, tendrá 24 horas a partir de la detención. En el caso de que transcurrieran estas horas, en cualquiera de los dos casos, sean 12 o 24 horas, y la persona, la víctima, no va a querellarse, el Ministerio Público lo va a tener que dejar en libertad. Sin embargo, como policías, lo que debemos tener en cuenta es que nosotros lo tenemos que poner a disposición con los objetos, en su caso, como objetos asegurados y en cadena de custodia. Y 2, hacer el informe policial homologado y llevarlo y ponerlo a disposición. Si no lo quiere recibir el Ministerio Público, el informe policial homologado en ese momento, hasta que se querelle, ya dimos aviso, anotaremos lo respectivo en el informe y iremos a nuestra institución para resguardarlo y se suba a Plataforma México, y en su momento, si se requiere, pues ahora sí ponerlo a disposición el informe policial homologado. Y por último, los derechos que asisten al detenido, y es lo que iba a comentar hace unos momentos. Creo que muchos nos hemos olvidado que realmente los derechos que le asisten específicamente como detenido son los que marca el artículo 152 y que muchas veces no se les da de conocimiento. Regularmente aplicamos los derechos que nos marca la Constitución y el Código Nacional respecto al imputado, que algunos se aplican al detenido, sin embargo no todos, pero no están contemplados estos y yo no he visto que se agreguen en la cartilla de derechos. Vamos a leer qué dice y vamos a ver cómo unos hasta son obligatorios que sí vengan por escrito. Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación en cualquier etapa del periodo de custodia. Entonces, de inicio nos está diciendo que es obligatorio darlo de conocimiento estos derechos. 1. El derecho a informar a alguien de su detención, distinto al que viene en la cartilla. Léanlas bien y van a ver que como tal no viene. 2. El derecho a consultar en privado con su defensor, tampoco viene como tal. No viene la circunstancia de consultar en privado. Vean la constancia de lectura de derechos que viene en el anexo de detenido del informe policial homologado. Quiero que lo revisen y vean que vengan específicamente estos derechos. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal. Por lo menos deben venir estas 3 circunstancias en esta constancia de los derechos por escrito. También debemos hacer de conocimiento de la persona detenida, aunque no sea por escrito, el derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas. Cuando para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir y los demás que marque la legislación respectiva. Y por último, recuerden también los derechos del imputado, que ya los conocen, y les pido que lean el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por mi parte, respecto a este tema, es todo. Como en todos los demás, les pido que realicen su evaluación
al final de ver el video, dar lectura de la legislación aplicable al caso, la cual también va a estar en la plataforma que les indique su institución. Es todo por este video. Les agradezco mucho su atención. Que sigan teniendo un excelente día. Muchas gracias. Ha terminado el 14º video de la unidad 9. Si ya estás listo, responde tu evaluación.